al libro de Daniel. Hoy día es la lección número 5. Vamos a terminar de estudiar el capítulo 2. Vamos a estudiar el capítulo 2 del versículo 31 al 49. Y la lección de hoy se llama La revelación a Daniel del sueño de Nabucodonosor. Datito, ¿podrías correr un poquito el viento que me está llegando medio frío? Gracias. Lección 5, la revelación a Daniel del sueño de Nabucodonosor. Amén. Así que vamos a ir a el capítulo 2 de Daniel, al versículo 31 al 49. Alejandro, por favor. Ok, Daniel, capítulo 2, del versículo 31 al 39. Al 49. Perdón, al 49. Ahí sí. Dice así: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación. De él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiere que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán a él uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. Vamos a hacer una pequeña resumen de la clase anterior. La clase anterior vimos que Daniel le pide tiempo al rey Nabucodonosor para ocuparse del problema. Aprendimos que nosotros, como hijos de Dios, debemos ocuparnos
del problema a través de la oración. Daniel no se preocupó porque él confiaba y su confianza estaba total y completamente en Yahweh, en Dios de los ejércitos. Además, él no oró solo, sino que pidió a sus amigos que le ayudaran a orar para que Dios revelara esto que el rey Nabucodonosor estaba pidiendo. Que Dios le respondió la oración y vamos a leer el versículo 28 como resumen de la clase pasada para más o menos tomar la clase de hoy. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí que tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. La respuesta vino de Yahweh, de Dios, a la oración de Daniel y sus amigos. Daniel agradeció a Dios por la respuesta y esto es una lección también para nosotros. Cada vez que nosotros oramos al Señor, debemos ir con acción de gracias. Y sea que Él nos responda inmediatamente o su respuesta se demore un tiempo, debemos ser agradecidos en todo tiempo. Así que vamos al versículo 31 al 35. Alejandra, por favor, Daniel capítulo 2, del versículo 31 al 35. Aprovechamos de recordar a todos los que se integran recién que estamos en Daniel capítulo 2, del versículo exactamente 31 al 49. 31 al 49. Ya. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Versículo 31, dice acá: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en partes de hierro y en partes de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Daniel comienza a relatarle el sueño a Nabucodonosor, lo que ninguno de los otros astrólogos, magos, brujos, Hechicero. todos los sabios de sabiduría humana que tenía de consejeros Nabucodonosor lograron. Estos hombres de Dios, quienes confiaron en que Yahweh, en que Dios podía revelar esta situación, comienza a relatarle el sueño al rey. Hay cosas que Dios revela y hoy tenemos su palabra, la escritura revelada. La Biblia se interpreta a sí misma. Mire, vamos a ver algo. Vamos todos a San Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos todos a San Juan 3:16. Tati, por favor. Juan 3:16. Pásame ese lapicito, Ale, por favor. Dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. ¿Por qué leímos esa palabra? Porque la palabra de Dios ha sido revelada a los hombres. Jesucristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre
para venir al mundo para salvarlo. Aquí no necesitamos mayor conocimiento, mayor estudio. Aquí claramente entendemos al leer que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y si uno sigue leyendo, dice que solamente por Él, por Jesucristo, nosotros somos salvos. Y que nadie podrá delante del Señor decir, yo no entendí, yo no sabía, porque este versículo, mire, en todos los países, en todos los idiomas, ha sido predicado, ha sido vociferado, y la gente en algún minuto ha escuchado esta palabra. Vemos hoy en día que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en oír. ¿Y dónde sale eso? También sale la Escritura. En el libro de Pedro, en la carta de Pedro, ahí habla acerca de la maravillosa palabra que hoy tenemos y que nos ha sido dada. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos leer. ¿Cómo leemos la Biblia para poder entenderla? Si nosotros sacamos versículos aislados, no vamos a entender, y vamos a entender lo que leemos de una manera errada. ¿Cuántos dogmas, cuántas personas que se han puesto a predicar han hecho aberraciones con un solo versículo de la Escritura? Cuando nosotros leemos la Escritura, debemos leer el contexto. ¿Qué es lo que dice antes y qué es lo que dice después? Para que tengamos una idea completa de qué es lo que nos está queriendo decir ese pasaje. Y si estamos leyendo algo en el Antiguo Testamento y a lo mejor no lo entendemos en su totalidad, recuerde que el Nuevo Testamento explica lo que está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento lo vamos a ver explicado, ya sea por una carta de Pablo, por una carta de Pedro, por una carta de Juan. Incluso en la carta de Judas, de Santiago, vamos a encontrar, y en los evangelios también, hay muchas palabras del Antiguo Testamento que están explicadas en los evangelios. Por lo tanto, para entender la palabra de Dios, tenemos que leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Tiempo tenemos? Sí, el Señor nos da 24 horas en el día. Es más, a algunos les da más horas o menos horas de sueño. Por lo tanto, las horas en que esté despierto, dése un tiempo para escudriñar y leer las Escrituras. Para entender el mensaje de Dios escrito para nosotros, el Señor nos pone un montón de ejemplos. Hay palabras que son para que nosotros veamos lo que le pasó a ciertos hombres por las consecuencias tanto de la obediencia a Dios como de la desobediencia a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos y pongamos atención, para que realmente cuando estemos leyendo la Escritura estemos atentos a lo que estamos leyendo y pueda ser ejemplo para nuestras vidas. Hay otros pasajes que son netamente de instrucción, como el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un hermoso libro de instrucción para nosotros, de cómo debemos enseñar a nuestros hijos, de cómo debemos cuidar nuestro matrimonio los que somos casados, cómo deben cuidar su pureza los que son solteros, cómo debemos todos cuidar nuestras finanzas, cómo debemos ser respetuosos, ya sea entre nosotros mismos, con los mayores y con los menores, un montón de instrucción. Y también la Escritura nos habla acerca de profecía, de lo que estamos estudiando ahora. El libro de Apocalipsis, de lo que vendrá en el futuro, que ese futuro lo tenemos más cerca que nunca. Y como en el libro de Daniel también estamos estudiando profecía, cómo el Señor les habló de los tiempos en que estaba Daniel y cómo también a través del libro de Daniel nos está hablando acerca de las cosas que se están cumpliendo hoy en día y de las cosas que se van a cumplir más pronto que tarde.
porque nosotros, hermanos, estamos viendo el cumplimiento de los últimos tiempos. Vamos al versículo 36 y 38 al 38 de Daniel capítulo 2. Mi pastor Pedro, que el Señor lo bendiga, por favor, estos versículos. Daniel capítulo 2 del 36 al 38. Leo. Amén. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Amén. Aquí Daniel ¿qué es lo que hace con Nabucodonosor? En cierto modo, miren, de repente las personas comienzan a enorgullecerse, a levantar altivez, no solamente porque ellos se creen que son poderosos, sino porque los que tienen a los lados comienzan a adular a estas personas y las comienzan a endiosar o a encontrar magníficas. Pero aquí vamos a imaginarnos a Nabucodonosor como un globo. Y a todos los que tenían al lado de ellos, los consejeros, los astrólogos, los sabios, le decían, rey, que eres maravilloso, que eres magnífico, y ese globo, Nabucodonosor se lo empezó a creer, y él se creía maravilloso. ¿Y qué es lo que hace Daniel aquí? Viene con un alfiler y le pincha el globo. ¿Por qué? Porque le dice claramente, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo Amén. te ha dado el reino. Así. O sea, si el Nabucodonosor creía que el poderío que él tenía era porque él se lo había ganado, porque él había logrado conquistar tantos pueblos, aquí Daniel le deja en claro diciéndole, mira, si no fuera porque Dios te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad, tú no tendrías dominio de nada. Eso es lo que le quiso decir. Hoy día nosotros, si alguno de nosotros tiene un pequeño globito todavía dentro y que de vez en cuando alguien viene y se lo infla y le dice, ay, qué lindo que eres, qué maravilloso que eres, y hay un poco de orgullo, vengo yo hoy día con el alfiler del cielo para pincharlo y decirle, y decirme a mí también, que no somos nada, todo lo tenemos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hoy día es el día para que le entreguemos todo orgullo, toda altivez a nuestro Señor y lo dejemos a los pies de la cruz de Cristo. Mire, a veces no nos damos ni cuenta cuando empezamos a creernos el cuento. Y esto empieza en nosotros a querer y a empezar a ver al otro como menor. Y eso la Escritura lo señala claramente. Nosotros no podemos tener mayor concepto de nosotros mismos, sino que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos logrado llegar a ser, es por la pura misericordia de nuestro Dios. Amén. Él es el que debe recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. ¿Cuántos dicen conmigo en esta noche? ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya! Él es el único digno de ser
alabado. Y eso es lo que le dijo Daniel en pocas palabras a Y Nabucodonosor. de entradita. Y de entradita. Y empieza aquí a revelarle el sueño y lo vamos a ver. Mire, Babilonia, a Daniel le pedí que, no sé si están viendo en la imagen, Ponga ahí. aquí Daniel la va a poner. Con el dedito arriba me indican si están viendo la imagen de Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, mire, el imperio Babilonia reinó desde el 606, 605 en algunos escritos está, hasta el 539 antes de Cristo. El gran imperio de Babilonia estaba Nabucodonosor, sus descendientes, y en el libro de Daniel lo vamos a ir viendo varios reyes que gobernaron Babilonia, el imperio de Babilonia. Daniel deja e indica a Nabucodonosor que Yahweh es quien le ha dado el poder y la autoridad. Nabucodonosor reinó 43 años en Babilonia. También Nabucodonosor fue el que tomó cautivo al reino del sur, a la casa de Judá. Daniel 7 habla de Babilonia como el león con alas de águila. Vamos a verlo más adelante cuando estudiemos el capítulo 7 de Daniel. Mire, en esta visión que ve el rey y que Daniel le empieza a describir, le dice en el versículo 38 que él es la cabeza de oro. Daniel, por favor, ¿podrías mostrar ahí la cabeza? O sea, su imperio. ¿Ya? Entonces, la cabeza de oro en este sueño que vio Nabucodonosor era el imperio babilónico, y vamos a ir ahora a ver qué es lo que dice el versículo 39. Alejandro. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Vayan marcando, o sea, el primer, ¿qué es lo que vio en esta visión Nabucodonosor? Imperio. Vio su reino y los reinos que vendrían hacia el futuro. Amén. Y es lo que Daniel le está dando la revelación. Entonces, primero iba a ser el imperio babilónico, que era la cabeza. Después del imperio babilónico venía un reino que iba a ser inferior, que iba a ser el reino medo-persa, que reinó del 539 al 331 antes de Cristo. Daniel en el capítulo 5 también habla de cómo el imperio persa conquistó a Babilonia, y lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 5. Así es. El imperio medo-persa conquistó a Babilonia, a Lidia y a Egipto. En Daniel capítulo 7 también vamos a ver cómo está descrito este reino medo-persa, que se describe como oso mordiendo 3 costillas, pero eso lo vamos a ver cuando veamos Daniel capítulo 7. Versículo 39, y dice que hay un tercer reino, y este reino es de bronce. ¿A qué imperio se refiere? Al imperio griego. Ustedes han oído hablar de Alejandro Magno. Sí. Alejandro Magno era quien conquistó el imperio persa entre el 334 y el 331 antes de Cristo. Y Alejandro Magno, cuando uno lo lee en la historia universal, murió joven, murió a los 32 años, pero él había conquistado todas las tierras que estaban a su alrededor en ese tiempo. Pero ¿sabe qué?
pese a todo el poderío que tenía Alejandro Magno, él fallece de una pulmonía, porque dice la historia que Alejandro Magno se emborrachó, se subió al caballo y en medio de una lluvia torrencial salió él a cabalgar. Y se agarró un resfriado de esos grandes y la pulmonía acabó con la vida de Alejandro Magno. Alejandro Magno, la historia lo describe como uno de los conquistadores más grandes conocidos. Así es. Pero el imperio griego terminó dividido en 4 reinos. Y estos reinos lo tomó los 4 generales que tenía Alejandro Magno. Uno de los generales de Alejandro Magno era Lisimaco, otro era Casandro, otro Ptolomeo y otro Seleuco. Y cuando también veamos Daniel capítulo 7, vamos a ahondar más acerca de esta división que ocurre en este tercer reino que va describiendo Daniel de la revelación del sueño de Nabucodonosor, de este reino de bronce. Y vamos a ir al versículo 40, ya que por favor. ¿No está la yaque? No. Abigail. Daniel capítulo 2, versículo 40, porfa. Versículo 40, dice, Daniel 2:40, ¿verdad? Sí, amén. Dice, después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Ok, amén. Entonces viene este cuarto reino, este reino de hierro. ¿Y quién es este reino de hierro? Es el imperio romano, tal como ahí Daniel se lo está mostrando en la imagen. El imperio de Roma es el imperio que más ha durado, del 168 al 476 después de Cristo. Sus líderes eran crueles. Bajo el imperio romano, nuestro Señor Jesucristo, Yahshua, fue perseguido antes de nacer. Fue muerto por los romanos. Muchos cristianos fueron muertos a manos del imperio romano. Así es. Y vamos a leer algunas de las muertes que sufrieron estos hombres de Dios en Hebreos 11, del 36 al 40. Zulemita o Danielita, cualquiera de las dos que me pueda ayudar, por favor, con este versículo. Hebreos 11, del 36 al 40. Y decir que la historia avala, todos estudiamos, ¿cierto? Hicimos mapa a mano, los de mi edad, ¿cierto? Con los diferentes imperios universales que hubieron. Y están justamente estos imperios, el imperio de Babilonia, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Todo lo avala la historia. Exactamente. Ya, chicas, las escuchamos. Útil. Del 36 al 11. Hebreos 11, del 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. No solamente aquí habla de aquellos que murieron a mano de los romanos, sino que también
aquellos profetas antes del Imperio Romano que murieron a manos de muchos reyes malvados que habían en Israel, en Judá, y que también muchos profetas de ellos murieron. Pero ¿qué vale decir? Anote estos versículos, márquenlos, porque hay, como les decía al principio, hay hombres que han tomado versículos aislados de la Biblia y han hecho dogmas de hombres que hoy día tienen a miles camino a la perdición. Uno de esos es el Evangelio de la prosperidad, que tú no te puedes enfermar, que tú tienes que tener grandes posesiones, grandes inmuebles, porque tienes que tener dinero, y no es así, lo vemos aquí en la Escritura. Hermanos, vienen así como a estos hombres se les quitó todo, vienen tiempos en que aquellos que confiesen a Jesucristo como su Salvador y den testimonio y guarden los mandamientos de Dios, también el sistema del anticristo les va a quitar todo. Así es. Quienes no se marquen no van a poder vender, no van a poder comprar, no van a poder trabajar, no van a poder asistir a un centro hospitalario. Hermanos, se vienen tiempos difíciles. ¿Y por qué el Señor nos llevó a estudiar Apocalipsis? ¿Por qué el Señor nos llevó a estudiar Daniel? No para que nos asustemos, sino para que nuestra fe sea cada vez aumentada por su palabra, por el oír su palabra, y para que aún en medio de los tiempos difíciles, nosotros no nos vendamos al sistema, sino que estemos anclados a quien es nuestro proveedor, que es Dios de los ejércitos. Amén. Por lo tanto, aquí vemos que este imperio romano fue cruel. Roma contribuyó también al sistema militar y judicial. El derecho romano, muchas de las leyes que en las constituciones de los países está, proviene de este derecho romano. Daniel va relatando lo que se avisoraba a futuro, o sea, este sueño que Nabucodonosor había tenido, estaba viendo el futuro que vendría. Y vemos aquí el imperio de Roma se dividió en 3 secciones. Estuvieron bajo autoridad monárquica, estuvieron bajo autoridad republicana y bajo autoridad del emperador del César. Y bajo estas 3 condiciones, Roma terminó desapareciendo por su inmoralidad y el imperio romano se autodestruyó por su iniquidad. ¿Qué vale decir? Que los hombres, bajo cualquier modalidad que sean gobernados, siempre irán al fracaso. Nunca habrá justicia verdadera, ni tampoco habrá paz, porque el hombre natural, el que no conoce a Dios, siempre es tendiente al pecado, Amén. a buscar su propia conveniencia. Nunca podrá haber justicia si no hay verdad. Y lamentablemente el sistema político, judicial, social, político y económico de todos los gobiernos de este mundo son mentirosos. Por lo tanto, aquí Roma no era distinto. Tuvieron reyes, tuvieron senado, tuvieron emperador, pero terminaron destruidos por su inmoralidad. Y Roma se dividió en 10 partes. Los sajones, que son los ingleses, los franceses, los alemanes, los visigodos, que son los españoles, los suevos, que son los portugueses, los lombardos, que son los italianos, los bungardos, que son los suizos, y hay 3 división de estas partes que se perdieron, que fueron los cerules, los vándalos y los ostrógados. Y esos fueron como se dividió Roma en 10
parte. Así también como lo vimos adelante que el imperio griego de Alejandro Magno se dividió en 4 reinos, Roma se dividió en 10 reinos. Prácticamente es lo que conforma hoy Europa. Exactamente. Así es. Po. Exactamente. Juanito Muñoz, por favor, Daniel capítulo 2, del 41 al 43. Son todos de una misma raíz. Buenas noches. Buenas Hola noches. Juanito, buenas noches. Aquí estoy con mi madre que me está acompañando. Así que Hola, un gusto. Un gusto, la saludamos. Hola, hola, saludos, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones también para ellos. Amén, Bien. gracias. Daniel 2, del 41 al 40, al 43. Amén. Lo que viste de los pies y los dedos, que eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. No obstante, habrá en él algo de la fuerza del hierro, tal como viste el hierro mezclado con el barro común. Y tal como los dedos de los pies que viste eran en parte de hierro y en parte de barro, una parte del reino será fuerte y la otra débil. Respecto al hierro mezclado con el barro común que viste, así se mezclarán por medio de descendencia humana, pero no se unirán unos con otros, como el hierro no se une con el barro. Amén. 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 Este reino dividido, del cual también lo vemos aquí en la imagen, que lo tenemos acá en los pies, Ahí está. y tal como Alejandro decía, estos 10 reinos que son los que se dividieron de Roma, son reinos que tendrán alianzas, pero estas alianzas no funcionarán porque son humanas. Este reino surgido de alianzas humanas irá al fracaso. El Estado, hoy día, bajémoslo a lo que nosotros estamos viviendo como país. El Estado trata de mantener contento al pueblo. Y lo vimos de alguna manera esta semana como una ley que estaban todos pidiendo que pudiera salir, se demoró, pero el Ejecutivo, el gobierno no pudo decir que no, porque esto era un tema vox populi, y el Estado trata de mantener contento a los habitantes, a los ciudadanos, pero la injusticia, la mentira, los sobornos gobiernan y cada hombre tiene su precio. Lamentablemente, hermanos, en todos los países, usted, mire, lamentablemente las noticias de nuestro país, todos los canales como que se confabulan para dar 4 noticias en el día y son las mismas en todos los canales. Usted cambia de canal y es la misma noticia en todos. Sí. Pero si usted se va a YouTube, a noticieros internacionales, si tiene cable, va a ver que en nuestros países está pasando lo mismo que en nuestro país. Hay revueltas sociales, está el descontento, hay políticos corruptos. Miren, no son todos, pero lamentablemente los que son buenos son tan pocos que no se notan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo esto está confabulando para que los hombres busquen alianzas políticas, económicas y religiosas. ¿Y qué le suena a usted a esto? Lo estudiamos en el Apocalipsis. ¿No suena esto a nuevo orden mundial? Así es. Esto es, las alianzas humanas van a culminar entregándole el gobierno mundial al anticristo. Hoy día ya tenemos un sistema anticristo. ¿O usted se cree que el Señor está muy contento con que los gobiernos de todos los países aprueben la ley de aborto,
la ley de matrimonio homosexual, la ley de que puedan robar y quitar a los más pobres para enriquecerse los grandes conglomerados. Quitarle la potestad de los hijos a los padres, por ejemplo. Dios no está contento con eso. Y todo va camino a entregarle el poder al anticristo. Hoy día estamos viviendo un sistema anticristo. Todo lo que nosotros vemos es anticristo. ¿Y para qué? Va camino para entregarle el gobierno a este hombre que va a reinar por 3 años y medio y que va a ser un tiempo muy difícil para la humanidad y para aquellos que no han querido creer y reconocer a Yahshua, a Jesucristo como su único y personal Salvador. Así es. Entonces, vamos a leer cómo es la maldad del hombre. Romanos 3:4. Vamos todos a Romanos 3:4. Gilda, por favor, Romanos 3:4. ¿Ahí me oyen? Sí, Gilda, te escuchamos. Ya. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Gilda. Buenos días. Ya. De ninguna manera, ante bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuese juzgado. Amén. La Escritura nos dice claramente que la mentira es la que gobierna al hombre. Mire, hay cuando, y lo podemos comprobar, cuando hay estos foros presidenciales, hay hombres que ofrecen un montón de situaciones y de cosas, los candidatos presidenciales, a alcaldes, a gobernadores, ofrecen muchas cosas, pero al final de su periodo vemos que realmente muy pocas cosas de las que ellos indicaron pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios está a la venta al poder del maligno. Mire, hay gente que no tiene a Dios en su corazón y no está bajo los principios de Dios, y muchas veces tranza lo que cree y su discurso por un favor económico, por una posición política, por una posición en alguna empresa importante, pero aquellos que hemos creído en nuestro Dios, a nosotros nos rige una constitución del cielo. Amén. Y sus mandamientos para nosotros no son gravosos. Y estos deben regirnos cada día, y cada decisión que yo vaya a tomar, debo decir antes de tomarla: Señor, esto ante tus ojos es bueno, es agradable, es perfecto. Si realmente a sus ojos, a la luz de la palabra, lo que vamos a hacer, el paso que vamos a dar, nos trae paz, va a ser de bendición. Pero si usted toma una decisión basado en el miedo, déjeme decirle que esa decisión le va a traer tristeza. Y aquí vemos que Daniel le está diciendo a Nabucodonosor
lo que va a acontecer en el último tiempo. Así es. Versículos 44 y 45, Alejandro. Dice así. Y en los días de estos reyes el Dios levantará un reino, aleluya, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Amén. Pero él permanecerá para siempre. Esto lo vimos en Apocalipsis. Aleluya. Este es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Este es el reino de paz, de justicia. Dice que Él es el único que traerá realmente justicia a la humanidad. Él vuelve a reinar. Y aquí pongámonos atentos y escriba. Nosotros como cristianos necesitamos coherencia. ¿Por qué les digo coherencia? Porque necesitamos creer, decir y hacer íntegramente. Si nosotros decimos creer en Jesucristo, en Yahshua, lo que mi boca dice debe hablar de Él y de su palabra. Amén. Y lo que yo hago y practico debe ser reflejo de su palabra actuando en mi vida. Amén. Debemos ser hoy más que nunca, hermanos. Hoy día usted ve en las noticias, ve en los medios de comunicación cómo el evangelio se desprestigia por esta incoherencia en medio de su iglesia. Así es. Y él viene por un pueblo santo. Y muchos se están perdiendo porque no han entendido que nuestro Dios es santo y pide que nosotros seamos santos. Y santos quiere decir apartados. Así es. No que no nos vamos a equivocar. Porque, hermanos, mientras estemos en esta carne, vamos a tener una lucha constante. Pero al hombre que usted alimente más, va a salir vencedor en el día. Si usted está viendo basura, en el día lo único que va a tener es una gran derrota. Si usted esa basura la sigue escuchando, la sigue viendo y la ve una semana, al término de esa semana, usted va a debilitar a su hombre espiritual y va a terminar en una derrota. Y va a ser el mes, va a ser los meses y va a ser el año. Hoy día el Señor nos está llamando a que nos auditemos, que nos miremos adentro. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Va en coherencia con la Escritura? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Va en coherencia con la Escritura? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Va en coherencia con la Escritura? Porque el Señor viene por un pueblo coherente, por un pueblo que se aparte, por un pueblo que realmente su palabra la tenga atesorada en su mente y en su corazón. Y aquí vemos que para reinar en este milenio glorioso con nuestro Señor Jesucristo, debemos dejarle reinar hoy en nuestra vida. No esperemos que Él reine mañana. Si ayer nos equivocamos, hoy día tenemos un día lindo para arrepentirnos y enmendar el camino. Amén. Y para que mañana sea un día de victoria en el Señor. No dejemos para mañana las cosas que hoy día podemos ir a las plantas del Señor y arrepentirnos. Hermano, el Señor viene, sí, viene por su pueblo, pero cada uno de nosotros tiene una cuenta que dar. Amén. Y el Señor podría esta noche venir de manera individual. Y si no tenemos a cuenta nuestros actos con el Señor, recuerde que la Escritura dice: Señor, en tu nombre eché fuera demonio. Señor, en tu nombre predicaba. Señor, en tu nombre yo le enseñaba a los hermanos. En tu nombre ayunaba. En tu nombre hacía milagros. En tu nombre hablaba plataforma. Y el Señor le va a decir:
no te conozco, obrador de maldad. Hoy día, este mensaje es para nosotros. Este mensaje es para que realmente auditemos nuestra vida delante de la luz de Cristo. No es que nos auditemos y nos digamos a nosotros, no, en su pieza, con la puerta cerrada, vaya a las plantas del Señor y dígale al Espíritu Santo, escudriñame completamente. Si todavía hay algo que no te agrada, Señor, si todavía hay orgullo en mi vida, si todavía, Señor, estoy mirando a los hombres y no te estoy mirando a ti. Señor, si mi casa pensaba que estaba sobre la roca, pero, Señor, a la luz de tu palabra, estaba construyendo en la arena, hoy me arrepiento, Padre Santo, y enmiendo mi camino. Estamos a tiempo, el Señor nos está dando las advertencias. Y mire lo que dice Colosenses 3, Alejandro, del 1 al 3. Vamos todos a esta escritura para que la pueda dejar marcada ahí en su Biblia. Colosenses 3, del 1 al 3. Amén. Les doy un minutito para que lleguen, menos de un minuto. 15 segundos para que lleguen ahí. Colosenses 3. Del 1 al 3. Del 1 al 3 dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Yahweh. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Yahweh. Aleluya. Tenga salud, no tenga salud. Tenga dinero, no tenga dinero. Tenga alegría, tenga tristeza. Mi vida está escondida en Cristo. Y si Él permite que yo esté pasando por dificultad, gloria sea el Señor. Y si Él permite que yo esté en abundancia, gloria sea el Señor. En todo tiempo, en angustia o en bendición, alabado sea Yahweh de los ejércitos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y estamos terminando. Amén. Versículos 46 al 49, Alejandro. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 del versículo 46 al 49. Dice así: entonces el rey de Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presente inciensos. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo, atención, gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. Y aquí vino la recompensa de Dios para Daniel, porque no fue Nabucodonosor. Dios vio el corazón de Daniel, ese corazón humillado, ese corazón que realmente creía y confiaba en Dios, el cual en el momento de angustia, hermanos, si no es menor, Daniel sabía que el rey Nabucodonosor era un hombre cruel y que había mandado a matar a todos los sabios, y entre esos estaba él y sus amigos. O sea, él estaba sentenciado a muerte, él y sus amigos. Y si Dios no respondía a la oración de ellos, ellos iban a ser muertos igual que todos los demás. Pero Daniel sabía que al corazón humillado, así es, Dios no rechaza. Amén. Y que la oración del justo así es, puede mucho. Amén. Y mire lo que dice Salmo 51, 17. Pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura.
Perdón, Salmos 147:6. Me equivoqué. Salmos 147. 6. Dice así: el Señor sostiene a los humildes, Amén. pero derriba a los perversos y los hace morder el polvo. Entonces, ¿a quién el Señor oye? ¿A quién el Señor escucha? A los humildes de corazón. Daniel respondió a la tribulación con plena confianza en Dios, buscando la solución a través de la oración, involucrando a sus amigos en la búsqueda de respuesta que solo Dios podría darles. Daniel se ocupó del problema, no se preocupó, y se ocupó a través de la oración. Nabucodonosor reconoce que el Dios de Daniel era grandioso. Y yo me emocioné mucho cuando leí estas palabras, porque aquí dice en el 47, vayan conmigo al capítulo 2 de Daniel, dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, este rey orgulloso, este rey cruel, este rey que había mandado a decapitar a los sabios porque no les daban respuesta, reconoció que el Dios de Daniel era el rey de reyes y señor de señores. ¿Y por qué? Porque Daniel fue un instrumento que dio un sonido cierto, y a través de su vida, de su obediencia a Dios, Dios fue glorificado. Amén. Y hoy día esto es para nosotros. Seamos obedientes al Señor. La única manera de poder realmente con nuestra vida y con nuestros hechos decir que amamos a Dios es a través de la obediencia y acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Y vemos que no solamente Daniel fue bendecido, sino que Daniel también solicitó que sus amigos también fueran bendecidos dentro del imperio de Babilonia. Así es. Y todo esto fue porque Dios lo permitió. Nuestra vida está bajo el control y bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. Y nada pasa en nuestra vida si no es porque Dios lo permite. Así es. Así que oremos en esta tarde al Señor y démosle gracias por su provisión, por su misericordia, y pidámosle a Él sabiduría y entendimiento cada día.